Yo creo que han hablado los últimos domingos del estanque de Bethesda, que era el estanque que estaba agua estancada, ¿verdad? Donde veíamos ese paralítico que se quejaba porque nadie lo lanzaba, porque nadie lo empujaba y siempre se pasaba su momento, ¿verdad? So, ya dejamos la queja a un lado, hermano. Y ya nos dimos cuenta que Dios no viene a cambiar nuestras circunstancias, Dios viene a cambiarnos a nosotros. Dios no va a tocar las aguas, Dios te va a tocar a ti. Porque a quien Dios quiere transformar genuinamente es a ti. Y a veces queremos que Dios cambie a mi esposa, Dios cambie a mis hijos, Dios cambie a mi padre. Dios quiere cambiarte a ti y transformarte a mí. Amén. Así es como Dios trabaja. Pero también hablamos del estanque de Siloé, que a diferencia del de Bethesda es un estanque que fluye que agua. Y esos son los lugares donde queremos estar. Lugares donde el agua fluya, como decía la canción, derrama tu gloria, donde podamos ver la gloria de Dios. Y sabemos que un estanque sucio no se ve nada, pero un estanque de agua de río que está fluyendo, podemos ver las profundidades y podemos ir profundo a esas áreas que tal vez necesitamos sanar, que necesitamos sacar de nuestra vida para lo próximo que Dios tiene. Y así es como Dios trabaja con nosotros. Pero la marca que demuestra que ya no está ahí en el estanque, hoy te la quiero presentar. Y mientras preparaba la enseñanza, quisiera hacer un ejercicio y voy a pedirle 2 voluntarios, hermano, 2 personas que quieran venir aquí conmigo a hacer un ejercicio sencillo, porque ustedes deben de ser expertos en lo que yo les voy a preguntar. Mira, tenemos una voluntaria, un aplauso ahí a nuestra hermana. Ahí tenemos a Gustavo, nuestra hermana Jessica y Gustavo. Vengan por aquí para que saluden para la cámara también. Y yo les voy a presentar una foto, ustedes las van a poder ver allí, porque ellos las van a ver en la espalda. Y ellos, la idea es a ver quién anota más, amén, sobre lo que vamos a hacer. Y les voy a presentar unas marcas y le voy a pedir a nuestro hermano que ponga la primera y la va a contestar Jessica. ¿A qué representa esa marca? Lacoste. Tenemos un punto para nuestra hermana. Quisiera que podamos ver la próxima. Apple. Amén. Vamos a ver. A ver si nuestro hermano se la sabe. Sé que tiene que ver con cristianismo, pero no sé el nombre. Muy bien, representa a Cristo, son los pescadores, como dice, somos pescadores de Cristo. Así que ahí le vamos a dar 0 puntos porque no dijeron cómo era. Así que están en empate. Vamos a ver, hermana, esta usted debe saber. La primera, Louis Vuitton. Louis Vuitton, sí, todas son de Louis Vuitton, by the way. Pero es un punto, no son 4. Punto para la hermana. Vamos a ver si mi hermana aquí sabe. Pepsi, hermano. Ahí los que beben Coca-Cola, pues mala mía, pero mira a ver si ese sabes cuál es. Cruz Roja. La Cruz Roja. Google. Ay, qué rico, Starbucks. La gasolinera, no sé el nombre. Churches, yeah, diablo. Shell, esa viva Shell. Shell. Ay, la que nos endeuda, Mastercard. Mastercard, muy bien. Déjame ver si hay alguna otra más. Adidas. Yo creo que estamos. Vamos a ver, nos falta una más. Honda. Ay, Ay, de Puerto Rico. Y la última. Nike. Un aplauso a estos grandes voluntarios. Quedaron empate. Hermanos, ¿cuántos muchas veces vivimos de las marcas y las conocemos? O sea, las marcas, para que algo se convierta en un branding, es algo que se ha dado a conocer, ¿verdad? Que tiene una historia, que luego se promociona a tal manera que conlleva un mensaje, una visión. Cuestión de que cuando ya es un branding, ya usted lo mira y usted dice, eso es Nike, eso es Adidas, ¿verdad? Sin tener que ver ni una sola palabra en ella. Y hoy el Señor hablaba a mi corazón y me decía, yo quiero que hoy los hermanos puedan tener la marca que hable de que hemos sido sacados de ese estanque. Que cuando la gente te vea, diga, ese hombre, esa mujer es una vasija escogida. Ese hombre, esa mujer ya no vive en un estanque, vive en un río que fluye para vida, como decía Rebeca. Amén. Y es interesante porque mientras viajábamos en este fin de semana, en estas últimas 2 semanas, pásame la próxima. En la palabra dice en Hechos 16:11, lo que hemos estado estudiando
el libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, hemos hablado que Pablo, en un momento dado, en uno de sus viajes misioneros, pasó por un lugar que se llama Samatrocia. Y dice que pasó por Samatrocia y llegó a Neápolis. O sea que simplemente lo pasó de largo. Y es interesante porque esa estatua tiene más de 2 siglos antes de Cristo, hermano. 2 siglos antes de Cristo. O sea, estamos hablando de años atrás. Y es interesante porque esa estatua tiene un nombre y representa algo que le llaman la victoria de Samotracia. Y la victoria de Samotracia también es conocida como Nike de Samotracia. Es una obra maestra de la escultura griega del periodo helenístico, siglo XII antes de Cristo, representando a Nike, la diosa griega de la victoria, posándose sobre la proa de un barco. Actualmente se exhibe en el Museo del Louvre en París. Y Nike es el icono que inspiró tanto el nombre como el famoso logotipo de la forma de la ala de la marca ropa deportiva Nike. Nosotros le decimos Nike, pero fíjese que de dónde viene la influencia a veces de las marcas que tenemos. Y yo no le veo nada malo, ¿verdad? Nosotros que tengamos marcas y que compremos cosas de marca, a veces queremos comprar cosas de calidad y buscamos cosas que sepamos que son buenas. Pero nuestra vida nunca debe estar centrada en buscar una marca, porque por mucho que lo hagamos, muchas veces la gente se envuelve en las marcas pensando que te va a dar cierta identidad. Y muchas veces basamos nuestra identidad en nuestra marca, en lo que vestimos, en lo que somos, en lo que hacemos, en nuestro intelecto. Y hoy Dios quiere romper con esa marca en nuestra vida. Y cuando yo miraba esto, yo decía, wow, Señor, tiramos una fotito allí en familia, nos tiramos allí de espaldas con los niños. Cuando yo veía esa estatua, yo decía, wow, Señor, cómo a veces nosotros abrazamos cosas en nuestra vida que vienen de cosas futiles, porque la diosa Nike o la diosa Nike, como le llamaban, eso tenía unas implicaciones de idolatría, obviamente, y me encanta porque Pablo le pasó por ¿dónde? Por el lado. Yo decía, cuando yo leí ese versículo, yo decía, Pablo le pasó por el lado. En otras palabras, Pablo estaba siguiendo la verdadera marca, hermano, la marca que iba a transformar su vida por la eternidad. Y esa es la marca que nosotros queremos seguir. Y las marcas del estanque, como hablaban nuestros hermanos, se pueden disfrazar de muchas cosas. Puede ser parálisis, como vimos el paralítico. Puede ser la queja, como lo vimos en el paralítico, que se quejaba porque nadie lo empujaba, nadie lo llevaba. Es que nunca a mí me resuelven, es que siempre me dejan solo. Es que estamos con esa queja, avanza. En vez de la alabanza, estamos con la queja. Pues es el estanque del abandono, hermano. Y yo quiero que sepas que nuestras vidas han sido marcadas por muchas de estas marcas. Y no es que estemos invalidando eso. Todos hemos pasado por marcas en nuestra vida. Todos, hermano. Hasta yo he pasado por marcas. Marcas de dolor, bien profundas, de depresión, de amargura, de desconfianza. Son marcas que por ausencia de alguna figura particular, tal vez un padre que no estuvo presente, una madre que falleció, tal vez fue alguien que te desilusionó, tal vez fue una meta que no lograste, tal vez fue un accidente que tuviste, tal vez una quiebra, un divorcio, hermano. Algo marcó tu vida y nuestras vidas van caminando y van adelantando y muchas veces esa marca está con nosotros. Y esa era la marca que tenía el paralítico, por eso estaba estancado. La marca de la inmoralidad, de la infidelidad, de la mentira, de la dejadez, a veces de la superficialidad. Y cada una de esas marcas tienen una razón. Y sabes que están bien profundas en nuestro corazón. Por eso cuando yo miro la historia de Jesús y yo veo las marcas de Jesús, hermano. Usted sabe que la gente pone los clavos aquí, pero realmente el clavo fue aquí, ¿verdad? Porque si hubiera sido aquí, se hubiera desgarrado la mano. Los clavos fueron en esta área donde unen 2 huesos, el ulnar y el radial, donde se puede descansar un hueso, el clavo. Así que eso fue bien doloroso. Así que las marcas de Jesús, cuando Tomás pidió ver las marcas de Jesús, ¿sabes qué? Ya Jesús había resucitado. Así que una marca o una herida, la herida que tenía Jesús, que fue la marca, se había convertido en una ¿qué? En una señal.
Y si hay algo que Dios quiere hoy en nuestra vida, es que nuestras marcas se conviertan en señales. Por eso Jesús le dijo, y estas señales seguirán a los que me siguen. Y yo quiero que entiendas que la herida de Jesús se convirtió en una señal para decirle al mundo, yo pagué el precio ya por lo que tú sufriste. Y cuando empezamos a ver la marca de Jesús y no la marca que marcó nuestra vida y la sustituimos por lo que Él hizo, en nuestro estanque, hermano, comienza a limpiarse. Comenzamos a ver que tal vez esa queja se convierte en alabanza. Ese abandono ya decimos, eso pasó, pero hoy el Señor está conmigo. Dice la Biblia que aunque padre y madre te dejasen, con todo yo te recogeré. El dolor que viviste se convierte en sanidad. La depresión ahora es alegría, es ánimo de continuar. La amargura cambia a templanza, a dominio propio, el carácter de Cristo en tu vida. Ya no desconfías. Yo les contaba una experiencia a los hombres que mientras en este viaje uno de los choferes no podía creer que las 14 maletas que yo llevaba cabían en el carro que nos fue a buscar. Hermano, es que es difícil creer eso, hermano, ¿verdad? 14 maletas, ¿dónde íbamos a meter? Yo al principio dudé también, pero cuando vi que el primero lo pudo hacer, yo dije, el tercero y el cuarto lo van a tener que hacer. Y si no lo hacen, el primero que va a testificar de que caben, soy yo. Así que aunque él no creía y desconfiaba, ¿yo qué? Yo confiaba, porque yo había visto, hermano, ya yo había conocido. Y que cuando tú conoces y cuando ya tú has visto que Dios ha hecho lo que ha hecho en otros, o tal vez en tu vida, en otros momentos, tú no tienes duda de que Dios lo puede volver a hacer. Y en esa dinámica de su desconfianza, yo pude obviamente ministrar a su corazón también, porque esa desconfianza que él tenía venía también de su autosuficiencia. Esto es lo que yo hago, yo soy experto en esto y eso no cabe. Y es que hay veces nos paramos en nuestras formas de pensar rígidas, de que es así, y si no es así no funciona. Y yo le decía, varón, se llamaba Justin, caben, ya han habido 3 guaguas igual que las tuyas y las hemos acomodado. Yo te voy a ayudar, le decía. Y en su desesperación, hermano, casi tuve que hacer una terapia de respiración con él para que pudiese estar tranquilo ese hombre. Y mi corazón se inquietaba y yo decía, vamos a estar 2 horas de camino porque él era el que nos iba a llevar a tomar el crucero. Yo dije, bueno, este hombre o se ministra ahora o voy a tener 2 horas de camino para... Y el Señor, por favor, ten misericordia de mí. La cuestión fue que en el camino, cuando finalmente acomodamos todo, él me contó su historia, hermano. Una historia que viene cargada de marcas, hermano. Pero yo no te estoy hablando de marcas de tal vez un chismecito aquí, una situación. No, hermano. De las generaciones de sus padres. Un hombre que se crió en Albania bajo regímenes que eran dictatoriales, otomanes que destruyeron su familia, que eran cristianos y los querían convertir en musulmanos. O sea, hermano, una vida que entonces tú te das cuenta de dónde venía la desconfianza. Y entonces y él me decía, pero es que yo confío en los hombres. Yo le dije, no, tú no confías en los hombres, pero tú no confiaste en mí cuando yo te dije que cabían las maletas. Y me miraba así. Esto era en inglés, en el inglés de él. Y yo le decía, ¿sabes qué? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y él me dice, ¿y por qué usted estaba confiando en mí de que yo iba a poder meter las maletas? Me dijo él. Y yo dije, no, yo nunca confié en usted. Mi confianza está puesta en Dios, que Él se las iba a arreglar con usted o sin usted para yo montar las maletas. Y ahí él entonces entendió, hermano. Nuestra confianza está puesta en Dios. Porque era con Él o sin Él, pero de ahí yo iba a salir con eso. Porque esa era mi confianza, está puesta en el Señor. Así que nuestra vida es el resultado de nuestras marcas. Tal vez nuestros padres, la infidelidad, lo que vivieron, cómo manejaron las crisis, gente que fue maltratada por sus padres fueron duros, los pusieron a trabajar desde temprano y todo eso fue creando un corazón con marcas bien profundas. ¿Sabes qué? Podemos vivir toda una vida con buenas excusas de lo que vivimos, pero esas son las mismas excusas que no nos van a permitir movernos hacia adelante. Así que pueden ser buenas excusas que nos mantengan en el estanque. Y hoy el Señor nos está dando una alternativa diferente. ¿Quieres mantenerte fuera de ese estanque? ¿Quieres salir de ese estanque? Tengo una marca nueva para ti. Así que las marcas del estanque pueden ser muchas. Nuestras marcas se convierten en nuestra identidad. Pensamos que somos lo que nos ponemos. Si tengo, entonces soy valioso. El estatus social me da identidad.
Las personas que están a mi alrededor determinan si tengo o no tengo influencia. Mis talentos, mis credenciales, quién soy, mi razonamiento, mi intelecto y logros definen mi vida. Entonces giramos toda nuestra vida en nuestra marca y hacemos de nuestra marca nuestra identidad. Hablábamos el miércoles con los hombres que la identidad de ese paralítico era su dolor, su parálisis. Así que él abrazó su identidad. Así que yo nací para esto, para sufrir, para quejarme. Y fíjate que por 38 años lo único que ese hombre hablaba era eso. Entonces, si tú quieres evaluar tu vida, la pregunta que tienes que hacer: ¿cuáles son mis discursos? ¿Cuáles son mis conversaciones continuas? ¿Es que todavía estoy ahí atascado en ese dolor que se ha convertido en mi identidad? Hoy el Señor te está diciendo: tengo una identidad nueva para ti, hijo. Una identidad nueva para ti, hija. Amén. Dele gloria al Señor por eso, hermano. Porque hoy Dios viene a romper con marcas para sustituirlas por señales, hermano. Heridas que se convertirán en señales para otros. Otros verán tu marca y tu herida y van a decir: esa herida sanada es una señal para mí. Así que rompiendo con las marcas requiere entender que Dios no quiere tocar las aguas, sino quiere tocarte a ti. Es entender que Dios quiere hacerlo. A veces decimos: ay, es que Dios no quiere, ya pasó mi tiempo, ya yo estoy mayor, esto no es para mí. No, Dios quiere hacerlo. Dejar de culpar a otros y mirarme a mí. Es entender que la obediencia precede la razón. A veces no vamos a entender las cosas, pero da los pasos, camina. En el caminar Dios se va a revelar. Ustedes se acuerdan los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús, si hay algo que Jesús hizo fue cegarlos. Y los cegó para que no vieran. Y en el camino ellos mismos se dieron cuenta. Porque entonces Jesús se les presentó y les dijo: bueno, pero ustedes leyeron la palabra y ustedes leyeron a los profetas. Y ahí entonces dice la palabra que ellos sintieron un ardor en su corazón. Y dice: ¿tú no te sentías como una inquietud en tu corazón cuando ese hombre hablaba? Porque así es como Dios hace con nuestra vida. Ellos fueron obedientes y entonces la razón queda a un lado. Accionar en quien has creído. Por eso cuando escuchaba las prédicas, una de las cosas que decía, ahora no sé ni cuáles fueron de Will y cuáles fueron de Humbert, pero hay algo que me chocaba mucho que decía: el problema no es un problema de fe, es un problema de acción, de accionar. Posiblemente tienes la fe, pero no estás accionando en ella. Y tenemos que accionar. Accionar es que pararnos, como hizo el del estanque de Siloé, que Jesús le dijo: lávate. ¿En dónde? En el estanque de Siloé. O sea, algo él tuvo que hacer. Se tuvo que parar y ir. Y mientras fue y se lavó, fue sanado. Y hay a veces que queremos que Dios haga las cosas mientras estamos sentados, pero Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Tienes que pararte, tienes que levantarte. Los que fueron leprosos, lo compartía Humbert, cuando fueron sanados, dice que fueron sanados en el camino. Mientras tú camines, serás sanado. El milagro es un proceso. Y el final del proceso de ese milagro muchas veces es la obediencia. Porque a veces decimos: Dios lo puede hacer, sí, pero hay algo que te toca hacer a ti primero para que Dios pueda completar ese milagro en tu vida. Dejar a un lado las emociones y permitir que sea el espíritu. Sabemos que somos emocionales. Dice la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro cuerpo son nuestros sentidos. Todo lo percibimos por nuestros sentidos. Pero hay veces que Dios tiene que apagar esos sentidos y jugar con nuestros sentidos, hermano. Dejarte ciego para que no veas ciertas cosas, tapar tus oídos o abrir tus oídos y que puedas ver. Y así es como Dios trabaja con nuestro cuerpo, porque Él es el diseñador de él. Y hay veces, ese es nuestro cuerpo, pero entonces están nuestras emociones, que es la mente, que es la voluntad. La voluntad está en nuestras emociones. Y tú y yo no somos gente emocional ni cuerpo. Él nos hizo seres espirituales. Así que el espíritu es la conciencia. Es lo que Dios sembró desde el principio. El soplo del espíritu viene de Él. Así que si nosotros permitimos que sea el cuerpo, nuestro sentido y nuestras emociones los que dirijan nuestra vida, perdemos la esencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es que tenemos que fortalecer nuestro espíritu para que tome control sobre nuestras emociones y sobre nuestro cuerpo. Y solamente se puede hacer en Cristo, no hay otra forma, hermano. Él es el que lo diseñó, en Él están las herramientas.
Y hay veces que tenemos que dejar a un lado la emoción para permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Y las emociones son buenas, lo decía el pastor Humbert. Decía, Jesús pasó por todas las emociones, pero Él sabía lo que Él tenía que hacer, hacia dónde iba. Pero muchas veces las emociones nos estancan y no nos permiten salir. Hoy es un día para que esas emociones se salgan del medio y permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. ¿Cuántos están listos para eso, hermanos? Y dice que una de las personas que más me impacta y de las que les quiero hablar hoy es del apóstol Pablo. Antes de ser Pablo se llamaba Saulo. Y Saulo tenía marcas en su vida. Fue un hombre que tenía unas marcas tan profundas, hermanos, que los ojos los tenía bien abiertos, pero era ciego. Los ojos los tenía bien abiertos, pero estaba ciego. Fanáticamente religioso, dice la Biblia que pertenecía estrictamente a una secta de los fariseos y se formó bajo la enseñanza de un célebre rabino, Gamaliel, en Jerusalén. Perseguía implacable a los cristianos. Consideraba el cristianismo como una secta peligrosa y persiguió y encarceló. Y no solo eso, hermano, aprobó la ejecución del primer mártir, que fue Esteban. Un hombre con mucha maldad en su corazón. Si usted va a la Biblia, hermano, y si vamos un momentito al libro de Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 6, no lo tengo aquí, pero se los voy a mencionar. Hermano, yo quiero que usted entienda que Saulo estuvo cuando Esteban fue apedreado. Mire lo que dice el versículo en Hechos 7. Voy a leer el versículo 57. Dice, entonces dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, contra Esteban. Y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven, era joven, que se llamaba Saulo. Dice, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Triste la escena, ¿verdad que sí, hermano? Pero ¿sabes qué? Algo poderoso que hay de esa escena es que en el versículo 55 de Hechos 7:55 dice, mas él, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de quién? De las emociones. Del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y mire lo que vio. Y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Mire, yo nunca había visto a Jesús de pie en el cielo. Este es el primer versículo que me enseña que Jesús se paró para ver a quién, a Esteban, porque nunca estuvo ausente. Jesús estuvo con él. Así que yo veo a un Saulo que tenía mucha maldad. Y Pablo tenía un temperamento tan colérico que su carácter era impetuoso, era duro, era hostil, era exigente consigo mismo y con los demás. Por eso a él fue el que le tiraron las ropas de los mismos. Dice, mira, esta es la ropa de Esteban. Pero Saulo no hizo nada, hermano, porque tan cómplice es el que hace como el que deja hacer. Pero eso era su marca. Y yo decía, este hombre es un hombre muy duro. Y ocurría que el problema de Saulo, era que Saulo estaba ciego. Y de momento a veces pensamos que nos la sabemos todo y que tenemos todo el panorama visto claro, pero estamos ciegos. Y Dios necesita abrir nuestros ojos de una manera particular. Y a veces tiene que cerrar nuestra visión, como hizo con Saulo, y lo vamos a ver más adelante, para agudizar su oído. Eso fue lo que hizo con él. El fin de todo esto es que muchas veces hemos aprendido a que necesitamos ver para creer. Y la palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero la fe, dice la Biblia, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron, porque es por fe y no por vista. Y una de las personas que me impacta mucho es Tomás. Y yo creo que yo les he hablado del síndrome de Tomás, ¿se acuerdan? ¿Sabe cuál es el problema del síndrome de Tomás? Que él necesitó ver para creer. Y yo decía, ¿por qué él necesitó ver para creer? Usted sabe que Jesús resucitó un domingo. Y los 12 discípulos caminaron con Jesús todo ese tiempo. Y una de las cosas que esos discípulos querían ver era a Jesús que resucitado. ¿Y usted sabe a quién se le pasó? Que el día que Jesús resucitó estaban todos, pero Tomás no estaba. Un domingo, hermano. Un domingo. Ese día se quedó viendo Netflix, lavando la casa, yo no sé qué.
Hermano, el momento más importante de la revelación que Dios les quería dar a ellos, en ese día Tomás no estaba. ¿Y por qué yo digo y los animo siempre a que se congreguen, que no permitan que el diablo les robe por esto? Es porque en el momento que dejamos de hacerlo, dejamos de creer. Y la incredulidad entra en nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó a Tomás. Por eso cuando en la semana se reunió con el corillo de los hombres, todos los hombres habían visto a Jesús menos él. Y él ya no creía. No, yo tengo que verlo. Ahí yo tengo que verlo, ¿verdad? Pues entonces el próximo domingo, ¿sabe quién estaba en la iglesia? Tomás. Y lo primero que hizo fue ir donde Jesús a ver las marcas. Y Jesús que le dijo, tócame, mete ahí la mano para que tú veas que soy yo. Y entonces Jesús le dijo, Tomás, porque me viste, creíste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y entonces yo hoy te invito a que aunque tú no estés viendo, aprendas a creer sin ver, porque más bienaventurado serás. Y eso es como Dios trabaja en nuestra vida. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en muchas ocasiones Dios va a usar nuestro sentido de audición y va a cerrar nuestra visión. Eso fue lo que le pasó a Pablo, a Saulo. La palabra dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los cristianos, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso yo digo que cuando usted se sienta perseguido por su fe, entienda que no lo están persiguiendo a usted. ¿Están persiguiendo a quién? A Cristo. Porque fíjate que él dice, ¿por qué me persigue? Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús lo interpreta, el que persigue a mis hijos me persigue a mí. Y Saulo dejó de ver. Y ahí miren lo que ocurre, que cuando deja de ver ocurre algo tan poderoso, porque cuando Dios tiene un plan con alguien, va a usar tal vez a otra persona inicialmente que ya está un poco más adelantada, que tal vez ha caminado un poquito más, que tiene sus dudas como todo, para poder llevar a cabo la voluntad del Padre. Y ahí aparece un hombre que se llama Ananías. Y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Me encanta porque dice un discípulo. O sea, ya tenía la marca de un hombre que estaba preparándose en el camino del Señor, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. ¿Cómo respondió? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tenía miedo. Dice, si yo le pongo las manos a ese hombre me va a matar. Y pasa. Y un discípulo de Dios, pero fíjate lo que le contesta el Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Mire con qué lindo, ¿verdad? Le dijo hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Faltó esa parte ahí. Así que él hizo unas cosas particulares que quiero compartirle. Pero yo quiero que entendamos algo, y es que vemos a Ananías. Ananías es una vasija de honra. Usted sabe que en los tiempos de Jesús,
cuando usted llegaba a las casas, en las puertas habían unas vasijas. Y esos vasos le llamaban las vasijas de honra, porque cuando tú entrabas a la casa de esa persona, eso estaba lleno de agua y con ella te lavaban los pies, porque era un signo de honra cuando alguien iba a la casa y te lavaba. Ananías era esa vasija de honra, era alguien que honraba a todos aquellos que se le acercaban a él. Y tú y yo somos vasijas. Tal vez unos somos vasos de honra, otros pueden ser de misericordia. Las vasijas de misericordia, ¿sabes lo que eran? Eran las vasijas que se ponían en el camino. Y cuando iban los caminantes atravesando ciudades largas en los tiempos de Israel, esas vasijas estaban puestas allí llenas de agua para que ellos pudieran saciar su sed. Eran vasijas de misericordia porque no miraban a quién, sino que simplemente daban agua a todos. Y también hay vasijas escogidas. Y esa fue una de las que Ananías le fue revelada que Pablo iba a ser. Pablo va a ser una vasija escogida. Y es bien interesante porque hay otras vasijas, hermano, y no voy a hablar de todas, pero está la vasija quebrada, la vasija de limpia, la vasija de deshonra, la vasija de ira, que fue Judas, ¿se acuerdan? Y cada una tiene un simbolismo, pero yo quiero que puedas llevarte la marca de la vasija escogida, que es la que yo creo que Dios hoy quiere marcar tu vida, y así lo sentí en mi corazón. Cuando yo miro las vasijas y miro el alfarero, hermano, yo quiero que vayas al libro de Jeremías. No lo tengo ahí, pero esta mañana el Señor lo ponía en mi corazón y quiero leérsela. Jeremías 17, mira lo que dice, hermano. Jeremías 18:1 dice: la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo, y esto es para cada uno de ustedes, hermano: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía una obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en las manos del alfarero, y volvió a hacer otro vaso, según le pareció mejor al alfarero hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de ancla firme? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh ancla firme. Así que hoy yo quiero que tú te veas como el barro en manos del alfarero, porque Dios va a hacer algo especial con tu vida hoy. Y cuando vemos el proceso de lo que es la preparación del barro, todo comienza con tierra. Porque dice la palabra que de ahí el Señor nos sacó, de la tierra, y sopló aliento de vida. Así que comienza con un proceso de preparación para hacer un vaso escogido con una marca nueva. Te saca del estanque, te va a procesar en el caminar, va a procesar tu vida. Y fíjate que lo primero que ocurre para preparar eso es que empiezas a mezclar cernido y mezclado. Dice que coge el barro seco y para retirar todas las impurezas empieza a hidratarlo con agua. Agua es tipo de la palabra de Dios, y la empieza a moldear y se le añade desengrasante y para aportarle fuerza y evitar grietas, y comienza a amasarlo. Se amasa intensamente la arcilla, es una técnica especial para eliminar cualquier burbuja de aire y lograr una textura uniforme. Y ese era el proceso en el cual Saulo comenzó a entrar. La caída del caballo y el proceso en el cual estaba no era el final, era el comienzo de lo que Dios iba a hacer para hacer de él un vaso escogido. Y es que cuando Dios trabaja con nuestra vida, empieza a meterse y a apretar sitios y cosas que nos incomodan, pero es porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Y Saulo tuvo que quedar ciego por un tiempo, pero su vista le fue de vuelta y él comenzó a tener una visión más clara de lo que Dios quería hacer con él. En los procesos de nuestra vida, Dios nos procesa y nos amasa de tal manera porque Él quiere cambiar nuestra visión. Él quiere darte una visión más clara hacia donde Él te quiere llevar. Muchas veces lo resistimos nosotros y tienen que tumbarnos del caballo, hermano. Si a Saulo no lo tumban del caballo, sigue por ahí haciendo detrás de él. Pero si hoy tú estás pasando un proceso en tu vida, ¿sabes qué? Posiblemente Dios te está deteniendo y te está diciendo con calma: te voy a mostrar algo que tus ojos todavía no han visto, porque lo que voy a hacer de ti va a ser mucho mayor
de lo que tú imaginas. Y asimismo dice la palabra que lo próximo es que va modelando en el torno. El torno es la rueda, hermano. Y dice que te centra, porque una de las cosas que Dios hace con nuestra vida en los procesos es que nos centra. Porque muchas veces estamos en todos lados. Y Dios dijo, no, espérate. Tengo que centrarte, tienes que enfocarte en algo. Tienes que enfocarte, esta debe ser la prioridad ahora. Y te pone en el centro, donde las vibraciones son mínimas. O sea, los estímulos externos son menos. Y empieza en ese proceso con las manos mojadas, ejerciendo un poco de presión, pero te va alineando perfectamente para evitar que se vaya rompiendo. Pero te va dando, ¿qué? Forma. Y viene la parte de la perforación, hermano. ¿Sabes qué hace? Con el dedito empieza, ¿qué? A abrir un rotito. Y tú dices, ¿y por qué? Porque ¿sabes qué? Si las heridas no son sanadas desde lo profundo, desde lo más intenso, entonces son heridas superficiales que tarde o temprano se van a volver a infectar. Entonces Dios empieza a meter su mano a lo más que profundo y va limpiando y va quitando todas las impurezas que hay, las va sacando, hermano. Yo sé que cuando uno tiene una herida muy, muy profunda y uno la trata de sanar por afuera y ponerla y cerrarla, esa herida se va a infectar. Cuando un cirujano va a limpiar una herida, la abre más y la limpia de adentro hacia afuera. Y después que esté limpia, la deja abierta por un tiempo, hermano, no la cierra, hasta que eventualmente la cierra. Y esa herida se convierte en una señal de que hubo algo ahí, pero eso que estuvo ahí no me mató, hermano, sino me hizo más fuerte. Así que nunca subestimes los procesos de tu vida, porque esas heridas van a hablar más alto y más grande de lo que tú viviste, hermano. Y dale la gloria al Señor por eso. Y esas perforaciones nos inquietan, pero es que porque Dios va a sacar algo de mayor excelencia en nuestra vida. Y dice la palabra que hace ese agujero y va creando ese cilindro. Y dice después que va haciendo, hermano, lo empieza a levantar. Empieza a levantar las paredes de esa vasija, hermano. Y va dando una forma. Dice que coordinando con sus manos por dentro y por fuera. Y me encanta porque dice sus manos, hermano. Usa las dos manos. Sabes que su mano derecha te añade largura de día. Su mano izquierda te da honra y riquezas. Así que las manos del Señor están sobre ti, porque cuando Él te escoge, aún en medio de lo que tú hiciste, porque miren, Saulo no fue un santo, hermano, fue malo, era malo, pero Dios dijo, este va a ser un vaso escogido. Y a veces nosotros somos muy duros con nosotros, y en ese proceso con sus dos manos comienza el alfarero y te estira y hacia arriba lentamente, dándole la altura y forma deseada de esa vasija, perfeccionando el corte. Utiliza herramientas. Por eso yo les decía que la palabra dice que el hierro se amuele con el hierro. Así que va a usar otras personas con las cuales también vas a tener que rozar, pero es para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, porque si no nos relacionamos no aprendemos, hermano. Así que cuando usted choque con algo, si yo cuando choqué con este Justin, que ahora somos amigos, hermano, hasta me escribe por WhatsApp, si cuando me tocó chocar con él, yo no hubiera sacado lo mejor de esa experiencia y me hubiera molestado, me hubiera inquietado y hubiera hecho de eso una pesadilla para todos los que íbamos a estar en el carro 2 horas allí. Pero yo dije, ¿sabes qué? Él me dijo, móntese en inglés. Me dice, no me voy a montar, vamos a hablar un momentito aquí. Y cerré la puerta. Y mientras toda la familia estaba adentro, yo me senté en un banquito allí con las góndolas de Venecia atrás. Y así parecíamos. Y me senté con él a hablar. Y le dije, y le di palabra y lo animé y le aclaré. Y hermano, fue una bendición bien grande. Porque el hombre con el hombre se liman, hermano. Y esa es parte de las relaciones. Así que no huya de las relaciones. No huya de las conversaciones incómodas. No huya de esas... de momento a lo mejor tenemos diferencias. Pues mire, en el momento tal vez no, pero más adelante no permita que eso se anide, porque entonces eso va a crear mayor herida. Si herimos con nuestras palabras, en algún momento dado aprendamos a decir, perdón, me equivoqué, lo dije mal. No hagamos como si nada hubiera pasado, ¿verdad? A veces mis hijos hacen eso, hacen una perreta y una cosa y después te dicen, papito, ¿quieres algo de comer? Sí, hazme unos espaguetitos. Y yo, bien lindo él. Y yo dije, sí, esto lo cojo yo ahorita. No dejo pasar esa. Y después en un momento dado, después que se comió los espaguetitos, nos sentamos. Oye, papá, yo creo que las palabras que usaste no fueron las correctas. Yo creo que hay que pedirle perdón a mamá. Y uno los va llevando. Pues igual pasa con nosotros, hermano. No podemos dejar pasar esas cosas.
porque Dios va a usar situaciones para sacar lo mejor de nosotros. Y luego viene el secado, hermano, y esta es la parte más interesante, porque el secado es lento. Y yo les traigo todo esto porque usted sabe que los primeros 3 años de Saulo fueron en el desierto, y los otros 13 años fueron en Tarso, en el lugar donde él nació. Y es porque cuando Dios toca nuestra vida, a lo mejor no es para ponernos rápido en la posición donde nos quiere poner. Ustedes saben que David fue ungido como rey, y después que fue ungido, ¿a dónde fue? Al palacio. Fue a cuidar ovejas. Y es que el proceso de Dios es individual, y de momento Dios te va a permitir vivir algo, como pasó con Saulo. Lo llevó al desierto 3 años. Luego lo llevó 13 años a Tarso, al lugar donde estaba su familia, hermano, porque él tenía que restaurar allí mucho. Tal vez gente que hirió, gente que lastimó, tal vez su familia. Y Dios comenzó a trabajar con sus comienzos. Porque sabes que Dios donde primero quiere trabajar es con nosotros, con nuestra familia. ¿Cómo vamos a conquistar el mundo si en nuestra familia está todo destruido? Dios quiere trabajar en nuestros hogares, con nuestra familia. Y el secado es lento. Mire por qué. La vasija cruda se deja reposar en un lugar fresco y sin corrientes de aire para que pierda humedad de forma pareja. Un secado muy rápido puede provocar deformidades. Así que toma su tiempo. Y Saulo tuvo que tomar su tiempo. Era joven cuando mató a Esteban y todavía estaba inmaduro, pero Dios iba a hacer una vasija escogida porque había una marca nueva para él. Pero tenía que cogerlo con calma. Y cuando lo pone seco, ¿sabes qué hace? Dice que lo próximo es que la parte del horno. Y aquí viene la parte de las diferentes vasijas. Y esto me impacta mucho porque primero viene la primera cocción, como el bizcocho. 900 grados a 1000 grados Celsius. Calientan el horno para meter ese barro. Y la vasija seca se introduce en altas temperaturas para convertirla en cerámica porosa y resistente. Ahí viene la prueba final. Y una vez lo metió en la prueba final, que ejerció ese calor fuerte en su vida para probar la resistencia, porque si es una vasija escogida, hermano, es la mejor vasija del alfarero. No es cualquier vasija. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres la mejor vasija del alfarero. Y si Dios dijo que vas a ser vasija escogida, es porque Él va a estar contigo aún en ese tiempo de temperaturas altas. Él promete estar contigo en medio de tu proceso. Y dice que luego viene el esmalte. A veces se le pone como un barniz por fuera para poner los brillositos las vasijas. Y después que hacen eso, lo vuelven a meter al horno. Y Saulo tuvo que entrar varias veces al horno. Tú te puedes quedar con una vasija de honra, como Ananías, que era vasija de honra, y otros que se conforman con vasijas de misericordia, y está bien, o vasijas limpias, o vasijas quebradas que van al alfarero y son restauradas, y eso es poderoso. Pero si tú quieres ser la vasija escogida que Dios dijo, Dios te va a hermosear y te va a dar una segunda cocción. Y para eso son los valientes, hermanos. Amén. Y yo dije, Señor, yo sé que soy vasija escogida. Y yo sé que tú tienes un trato con mi vida especial y ya estamos listos. Méteme de nuevo en el horno si es lo que tú quieres hacer. Y eso es lo que diferenciaba a Ananías de Saulo y de Pablo. Y cada cual estaba contento. Pero es que cuando Dios asigna asignaciones especiales a cada uno, uno no es mejor que el otro. Es que hay una asignación para ti y una asignación para ti. No somos iguales, pero somos del mismo Padre. Y eso fue lo que ocurrió con nuestro hermano Pablo. Y de momento Pablo vemos que tiene la marca del vaso escogido. Y que es el vaso escogido, y si tú te identificas con eso, hoy yo quiero que tú tengas esa marca. El vaso escogido era la mejor o el mejor producto trabajado por el alfarero, el más refinado. Le daba placer trabajarlo. ¿Sabes lo que hacía? Cogía y lo llevaba a un cuarto oscuro, después que lo terminaba, y lo dejaba y lo colocaba en un estante diferente a donde ponían los otros. Y allí lo dejaba por un tiempo, lo guardaba para el momento preciso. Va a haber un momento donde alguien va a preguntar. Cuando usted va a Israel, usted va a un sitio de alfarería, va a ver un montón de vasijas. Y usted las va a poder ver y las va a disfrutar. Pero entonces usted mira al alfarero y dice, no, yo estoy buscando una vasija especial. El alfarero te va a mirar. Y lo que va a hacer es que va a ir al cuarto oscuro. Y después que va al cuarto oscuro, allí va a sacar esa vasija que tuvo una doble cocción, hermano.
Y dice, al salir del fuego no lo ponía en el mismo sitio que los otros vasos, era puesto dentro de la casa del alfarero. Solamente se muestran aquellos que necesitan verlos. Es un vaso que no le hará pasar vergüenza y que lo va a enorgullecer. ¿Sabes qué? Después de seleccionarlo, ¿qué hace el alfarero? Pone la marca, su nombre y su firma de una obra terminada. Esa es la diferencia de un vaso escogido. Es un vaso que tal vez te va a tocar esperar en un sitio oscuro por un tiempo y nadie te va a ver. Pero en algún momento dado, alguien va a llegar. Y van a tocar a la puerta y va a decir, yo necesito de ti. Y ahí entonces el alfarero va a ir a buscar esa vasija especial para la obra especial que Dios tiene. Y solamente así era como Saulo podía haber sido convertido en Pablo. Porque lo que hizo Pablo trascendió y marcó la historia, hermano. Y sabes que eso fue en el año 50 después de Cristo, cuando Pablo ejerció su ministerio. Ya estamos en el 2026. ¿Sabes qué? Ya no le toca a Pablo. Te toca a ti y a mí. Nos toca a nosotros. Hay momentos donde cuando todo está oscuro se nos hace difícil ver. Dice Isaías 50:10, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, o sea, en el cuarto oscuro, donde de momento no ve, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En el tiempo de espera, apóyate del Señor, porque vendrá tu momento donde serás promovido. Tu momento llegará. De ahí, mi momento llegará. ¿Y sabes quién llegó? Bernabé. Otra vasija escogida, hermano. Porque quien promueve a una vasija escogida usualmente es otra vasija escogida que se identifica con él. Uno mismo no se autodenomina, yo soy la vasija escogida, ¿no? Eso es lo que le pasó a Judas. Por eso fue la vasija de ira. Solamente el alfarero es el que determina cuál es su vasija escogida. Entonces vino Bernabé tomándolo. Esto ya fue 17 años más tarde del ministerio de Pablo. Lo trajo a los ¿quién? A los apóstoles. Y les contó cómo Saulo, ya hablando de su pasado, de la marca de su pasado, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Alguien dio testimonio de que ya él no era Saulo, sino que era Pablo. Alguien comenzará a dar testimonio de ti. Tú no tendrás que hablar por ti mismo, porque cuando tú eres transformado, son los otros los que hablan de ti. Y ahí es que yo veo que el momento de Pablo llegó. Yo digo, Pablo pudo haber sido uno de los 12 discípulos de Jesús. Hubiera sido tremendo si hubiera sido, ¿verdad?, en ese tiempo. Pero le tocó vivir otro tiempo. Y era el tiempo 50 años después de Jesús. Y me impacta porque Bernabé lo lleva a los apóstoles, a Mateo, a Marcos, Juan, donde todos ellos que habían visto a Jesús. Así que fíjate que Pablo no estuvo en los tiempos de Jesús, pero Jesús lo rodeó con gente que sí estuvo con él. Y Dios se muestra a nosotros hoy. Tal vez ninguno de nosotros estuvo allí, pero Dios a través de su palabra nos está incluyendo dentro de ese grupo, hermano. Y yo quiero que tú sepas que tú eres un discípulo del Señor. Y aunque no lo vistes, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron, dice la palabra. Tú y yo somos bienaventurados. Hechos 9, 18 al 20 dice: al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escama y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados. Cuando se enteraron de ellos, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso, a su casa. Y allí estuvo 13 años. Mantenernos fuera del estanque requiere de estas cositas, hermano. Tener una visión nueva. Mantenerte en pie y bautizarte. Llenarte de la palabra de Dios. Por eso dice que comió. Rodearte de personas que te inspiren a seguir creyendo. Y recordar y volver a tu lugar de comienzo. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Eso no marcó tu vida para mal, pero sí es un marco de referencia de donde Dios te saca, porque esa herida sanada se convierte en una señal para otros.
Amén. Eso es lo que Dios hace. Pablo trascendió por permitir la transformación y abrazar la marca de la cruz. Hoy yo no te hablo de Lacoste, ni de Louis Vuitton, ni te hablo de ninguna de esas marcas, porque son marcas pasajeras. Se van. Por eso yo digo que Pablo le pasó por el lado a Nike. La cruz no es un logo, es el precio de tu vida. Y esa es la marca que Dios puso en el corazón de Pablo como vasija escogida, y sobre hoy lo hace también. Nosotros que hemos estudiado a Pablo en el libro de los Hechos, que ya estamos terminando, hermano, lo que nos quedan son 2 clases. Hechos 17, mientras yo estaba parado allá en Grecia, me sentía que estaba pisando el lugar donde Pablo estuvo. Dice que mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto fue 50 años después de Cristo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir ese palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque lo que predica el evangelio de Jesús, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que habla? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y esos filósofos de ese tiempo, que eran los hijos de Platón, eran los estudiantes de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, eran con los que estaba Pablo en el Areópago, hermano. ¿Y sabes qué es lo que pasa en el Areópago? Que en el área donde está el Areópago, en Atenas, Grecia, hay unos templos y había una idolatría. Y hoy en día hay mucha idolatría. Tienen un templo, yo lo puse aquí, que es el templo de Poseidón y de Atenas, que ellas estuvieron en guerra los dos. Y entonces le dijeron: ¿qué vas a ofrecer tú, Poseidón? Y Poseidón ofreció la fuerza del agua, y Atenas ofreció una planta de olivo. Y le gustó lo más la planta de olivo, así que finalmente Atenas se convirtió en la capital de Grecia, porque ofreció una ofrenda mejor. Pero para conciliar la guerra entre los dioses hicieron un templo. La mitad le pertenece a Atenas y la otra mitad le pertenece a Poseidón. Y esas son las historias que usted va a escuchar por allí. Pero lo interesante de eso es que ese templo, gloria a Dios, que ya se destruyó, lo están reconstruyendo para motivos históricos. Pero todos los turistas que van allí y todos los expertos que dan talleres allí y dan excursiones, no pueden dudar y no pueden dejar de hablar de lo que hizo Pablo. Porque en ese templo, frente a ese templo, está lo que se conoce la colina de Ares, que le voy a enseñar ahora mismo, que fue donde Pablo se paró. Y con los estoicos y con los epicúreos, porque los estoicos y los epicúreos, hermanos, tenían unas filosofías que eran filosofías basadas en el placer y la razón. Ninguna era del espíritu. Por eso es que había mucha idolatría. Y hoy en día las imágenes que quedan todavía, ¿verdad?, hablan de la idolatría que vivió toda esta nación, obviamente. Pero no pueden dejar de marcar una placa bien grande. Yo la tengo por ahí. ¿Quieres me la puedes pasar? Esa es la diferencia de los estoicos y los epicúreos, hermano. Si usted quiere saber más de eso, tiene que matricularse en el curso de Hechos próximo. Pero hay esta placa poderosa frente a ese templo de Poseidón y de Atenas, que es la tabla de Pablo, hermano. Y ya ahí no es Saulo, es Pablo, porque Dios dijo que iba a ser una vasija escogida. Fue una vasija escogida que marca ese lugar hoy en día, y ahí se paró frente a los estoicos y los epicúreos a hablarles sobre el evangelio de Jesús. Dime qué hombre más valiente. Un hombre que perseguía a cristianos fue marcado para bien. Y yo quiero que entiendas que cuando Dios te hace vasija escogida, lo hace para bien, para que trasciendan años y años de generaciones. Y hoy todos los que van allí a dar tour tienen que hablar de Pablo, tienen que predicar de Pablo, y tienen que hablar de antes y después de Cristo. Así que quieran o no quieran, ateo o lo que sea, de Jesucristo tienen que hablar. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso la marca del Señor trasciende generaciones. Por eso, si hay algo que tú anhelas en tu corazón, es que seas marcado por las marcas de Jesús. La colina de Ares está juntamente al frente. Arriba está el templo, está el Pantenón, está el templo de Poseidón y está el de Atenas.
Pero donde están mis nenes era donde estaba Pablo predicando, hermano. Y yo dije, Señor, si tocamos aquel lugar, vamos a caminar para el otro. Y bajamos la colina, hermano, y ya casi que nos teníamos que ir, pero llegamos a la colina de Ares. Y en ese lugar allí tiramos una foto, hay una foto de lejos de la colina de Ares, desde el Pantenón, que es esa piedra que está ahí. Antes ahí había un templo y ahí le llamaban obviamente el templo de donde Pablo se paró. Todo eso es el Areópago. Y desde ese lugar tú podías ver el Pantenón y donde estaba obviamente el templo. Y ahí nos paramos nosotros, mi esposa y yo. Como Pablo, hermano, nos paramos allí. Y dijimos, y Pablo estuvo aquí parado, pues ya Pablo no está, pero estamos nosotros, hermanos. Y hemos sido llamados a ser vasijas escogidas para proclamar la verdad de Cristo. Y por eso es que doy gloria a Dios y honra, ¿verdad? Porque fue un viaje donde yo siento que el Señor nos reafirma una vez más para lo que nos llamó y para lo que nos dijo. Y Él lo que prometió, lo va a cumplir. Y esas tablitas que usted ve allí hablan de toda la historia de Pablo, lo que hizo y la gente que se convirtió, atenienses que se convirtieron por causa del discurso de Pablo. Y hoy por hoy ese fue el inicio del cristianismo en Grecia. Amén. Así que Hechos trae mucha revelación. Pasa el próximo. Usted lo puede leer con calma, pero Pablo dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, haciendo alusión a unos poetas que utilizaban esa frase en ese tiempo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, porque eso es lo más que hay allí en esos templos, hermano. Esculturas de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjate que les está diciendo, no voy a tomar en cuenta todos esos regueros que hicieron de los dioses, lo voy a tomar a un lado, porque es ignorancia. Ahora mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, hablando de Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hermano. Porque algún día eso va a ocurrir. La idolatría nos mantiene en el estanque. Por eso Éxodo dice, no te harás ningún ídolo ni semejante alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios celoso. Cuando otras cosas toman el primer lugar en nuestra vida, se convierten en ídolos. ¿Qué cosas? Hoy te pregunto, ¿qué cosas están robando el primer lugar de Dios en tu vida? La palabra dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Quiero que te pongas en pie ahí donde estás. Hoy Dios no quiere que te enfoques en las añadiduras. Él quiere que te enfoques en Él, en buscarlo a Él primero. Yo quiero que sepas que tú eres una vasija escogida y que Dios te marcó y puso el nombre de Él en tu vida. Eres instrumento escogido, separado para este tiempo. Pablo le tocó en ese tiempo, hermano. Por eso Pablo en 2 de Timoteo dijo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él ya tuvo su recompensa, él tuvo su caminar, tuvo su proceso, fue marcado y dijo, heme aquí. Él no se quedó en el estanque, él pasó a Siloé.
Y hoy Dios nos está diciendo, para mantenernos fuera del estanque, necesitamos sacar todo aquello que es idolatría en nuestra vida, que toma el primer lugar. Y hagamos la misión a la cual Dios nos ha llamado. En el lugar donde Dios te puso hay un propósito. Úsalo para sanidad. Tú eres una marca para sanidad. No menosprecies ese proceso en tu vida. Donde quiera que Dios te haya puesto, en el lugar donde estés en este momento de tu vida, eres una marca escogida para este tiempo. Comparte con otros la fe de Cristo. No tengas temor ni te avergüences, porque Dios te va a honrar. ¿Qué tal si oramos juntos? Padre, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias porque hoy tú nos marcas con una marca nueva, Señor, con una señal de vida de que hemos sido escogidos por ti para grandes cosas. Hoy, Padre, nos enseñabas cómo Pablo trascendió, Señor, y pasó todas las marcas que tal vez en el mundo hoy tienen más importancia, Señor, pero si hay una marca que nosotros queremos tener, es la marca de Cristo en nuestra vida. Es esa marca que dice que pagaste un precio por nosotros, y esa cruz, Señor, del Calvario se hace vida en nosotros. Hoy doy gracias por mis hermanos, Señor, y yo creo fielmente, Padre, que esta palabra, Señor, inquietará sus corazones para darles propósito, visión y claridad de hacia dónde tú los quieres llevar. Que así como Pablo pasó su proceso, Señor, y tú lo trabajaste y él se dejó moldear en el proceso, en el horno, tal vez en el lugar oscuro, en el cuarto oscuro, Señor, llegó su momento. En un momento llegó su momento. Como yo sé que llegará el momento de muchos de nosotros aquí, Padre, y saldremos afuera y haremos, Señor, lo que tú nos enviaste a hacer, y diremos: heme aquí, Señor. Gracias te doy por tu favor y por tu gracia. Te pido que les pongas paciencia, tolerancia, paz en el corazón de mis hermanos, que en medio de los procesos que ellos estén, Señor, saliendo del estanque, o si se han dado cuenta de que están en el estanque ahora, Señor, o si ya salieron y quieren mantener esas aguas limpias, el camino es uno, Señor, y es las marcas tuyas, Señor. Es entender, Padre, que cada proceso tú sacas lo mejor de nosotros, quita las impurezas de nuestra vida, porque quieres hacernos resistentes para los procesos en los cuales vamos a estar, Señor. Y no son procesos para muerte ni para mal, Señor. Dice tu Biblia, Señor, Padre, que no es para muerte, sino para vida, Padre. Porque para los que son tus hijos, todas las cosas, dice tu palabra en Romanos, obran para bien, Señor, para aquellos que han creído en tu nombre. Por eso hoy yo declaro y palabras de esperanza y de ánimo al corazón de tus hermanos, Señor, y creo fielmente que hoy ellos salen con la marca del escogido tuyo, Señor, con tu nombre puesto en sus corazones, Señor. Pero pon paciencia para el momento en que sean llamados, Padre. Gracias te doy por anclas firmes, Señor, porque tú nos has puesto en este lugar, Señor, para propósitos grandes, Padre, porque todavía hay pueblo que necesita escuchar las buenas nuevas, Padre. Somos los embajadores de Pablo ahora, Señor, pero los de Jesucristo primero, Padre, porque así como Pablo hizo su batalla y corrió su carrera, hoy nosotros nos toca correr la de nosotros, Padre, y estamos dispuestos a hacerla, Padre. Así tengamos que enfrentarnos a epicúreos, a estoicos, Señor, oh Padre, a lo que haya en la atmósfera hoy en día, nosotros sabemos en quién hemos creído, que es más poderoso y más grande que cualquier cosa para derribar cualquier altimaña o cualquier engaño que se quiera levantar en contra de tus hijos, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, y que hoy sea un tiempo de reflexión, de mirar hacia adentro para ser transformados por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor, hermano? Así que, hermano, Dios les bendiga. Quisiera orar antes de irme y quisiera que aquellos que quieran oración pasen aquí al frente. Yo no sé si estás en qué posición del estanque, si estás saliendo, si estás al